Continuando con el desarrollo de la anatomía del miembro superior, en este video nos vamos a dedicar al estudio del antebrazo, es decir, de este tercer segmento del miembro superior. Ustedes ya conocen que el miembro superior le considerábamos un primer segmento que correspondía al hombro, cintura escapular, el segundo segmento era el brazo y este tercer segmento que vamos a describir ahora es el antebrazo. El último de los segmentos, el cuarto, corresponde a la mano. Este tercer segmento del miembro superior, el antebrazo, va a extenderse, o sea, como límite vamos a tomar una línea transversal al eje mayor del miembro superior que pasa a 2 traveses de dedo por debajo de la epitróclea del húmero. Y otra línea inferior, que es paralela a esta que mencionamos recién, también transversal al eje mayor del miembro superior y que pasa a nivel del pliegue de la muñeca. Nosotros con esas dos líneas vamos a delimitar el antebrazo o tercer segmento del miembro superior. En la anatomía de superficie, el límite superior también algunos autores lo consideran a nivel del pliegue del codo, en lo que es la anatomía de superficie. Este tercer segmento del miembro superior va a estar conformado, como ustedes ven en la imagen, que está resaltado por dos huesos dispuestos en forma paralela y que, colocando el miembro superior en la posición anatómica, como ustedes ven que está aquí, van a hacer estos dos huesos el radio en posición lateral, posición externa, y el cúbito o ulna en posición medial o interna. Entonces, estos dos huesos paralelos entre sí pertenecen a la categoría de huesos largos. Bien, vamos a comenzar entonces el estudio de la osteología del antebrazo con el cúbito. El cúbito, con la terminología nueva, se llama ulna. O sea, lo van a ver como cúbito, o sea, como ulna, o en la terminología antigua, el cúbito. Este hueso largo, nosotros vamos a ver que como todo hueso largo le vamos a considerar un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis, una epífisis proximal o epífisis superior y una epífisis distal o epífisis inferior. Vamos a comenzar la descripción con la epífisis proximal y vamos a decir que está conformada entonces por dos apófisis, una en posición vertical o superior que se llama olecranon y la otra en posición horizontal o inferior que es la apófisis coronoides. El olecranon se le reconoce una forma de pirámide cuadrangular que va a presentar una base, un vértice y 4 caras, anterior, posterior, lateral interna y lateral externa. En cuanto a la base del olecranon, como ustedes ven, va a continuarse con lo que es la diáfisis del cúbito y el vértice se denomina pico, ese es el pico del olecranon. Luego dijimos que tenía una cara anterior, que como ustedes ven es toda una cara articular y que va a ayudar a formar esta gran cavidad articular de la epífisis superior del cúbito, que es la llamada cavidad sigmoidea mayor. Luego tiene una cara posterior que es rugosa, donde se va a fijar el tendón distal del músculo tríceps braquial. Y tiene dos caras laterales, una lateral interna o lateral medial, en la que se van a fijar el ligamento lateral interno de la articulación del codo, y una cara lateral externa, en donde se va a fijar parte de lo que es el músculo ancóneo. La otra apófisis que dijimos que estaba en esta epífisis superior era la apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides va a tener también una base que la va a unir al olecranon, un vértice que es el vértice de la apófisis coronoides, una cara superior que es articular y que va a ayudar a formar, a completar lo que es esta cavidad sigmoidea mayor de la ulna, una cara inferior que es rugosa y ahí se va a fijar el tendón distal del músculo braquial anterior, y dos bordes laterales, un lateral interno o lateral medial en el que se van a fijar los ligamentos, el ligamento lateral interno de la articulación del codo, y un borde lateral, un borde externo en el que va a ser articular, va a presentar una superficie articular cóncava en sentido antero-posterior y que va a formar lo que se denomina cavidad sigmoidea menor, la cavidad sigmoidea menor del cúbito.
Bien, la diáfisis de la ulna es como la de todos los huesos largos, es una diáfisis prismática triangular en la que le vamos a reconocer 3 caras y 3 bordes. Las caras de la diáfisis de la ulna se van a orientar en cara interna, cara anteroexterna y cara posteroexterna. Entonces interna, anteroexterna, posteroexterna. Y los bordes van a ser anterior, posterior y externo. El borde externo es también llamado cresta interósea de la ulna o cresta interósea del cúbito, ya que es un borde muy marcado y en el que se va a fijar la membrana interósea que va a unir justamente la diáfisis de la ulna a la diáfisis del radio. La epífisis inferior de la ulna va a presentar en su porción, digamos, su cara externa, una superficie convexa articular que se llama cabeza, la cabeza del cúbito, y que es articular para relacionarse con la cavidad sigmoidea del radio. Y en la parte inferior, en la parte más externa, digamos, de la cara inferior de esta epífisis inferior, tiene una saliencia ósea que se llama apófisis estiloides del cúbito o apófisis estiloides de la ulna, que ahí se van a fijar el ligamento lateral interno de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Bien, entonces esto es un poco la descripción. Ahí tenemos en la imagen la epífisis superior del cúbito con la cavidad sigmoidea mayor. Acá la tenemos de perfil, de lateral. Ahí tenemos la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea menor del cúbito, y en la extremidad inferior la cabeza del cúbito de la ulna y su apófisis estiloides. Aquí lo tenemos visto de atrás. Este es el olecrano y ahí vemos la superficie rugosa en donde se va a fijar el tendón distal del músculo tríceps braquial. Bueno, aquí lo mismo, más esquemático: el olecrano, la apófisis coronoide, la cavidad sigmoidea mayor, la cavidad sigmoidea menor. Ahí tenemos la apófisis coronoides con la rugosidad en su cara inferior que sirve para que se fije el tendón distal del músculo braquial anterior. Y la cara posterior del olecrano, también rugosa, en donde se va a fijar el tendón distal del músculo tríceps braquial. Bien, la extremidad inferior de la ulna, entonces, con la superficie articular que es la cabeza de la ulna, toda recubierta por cartílago hialino, y que se va a articular con lo que es la cavidad sigmoidea del radio. Y hacia afuera, esa proyección ósea, que es la apófisis estiloides del cúbito, donde se fija el ligamento lateral interno de la articulación radiocarpiana. El otro de los huesos del antebrazo, de este tercer segmento del miembro superior, dijimos que era el radio. El radio también es un hueso largo, como ustedes ven, y como tal le vamos a reconocer un cuerpo diáfisis y dos extremos o epífisis. La epífisis superior o proximal, la epífisis inferior o distal. En cuanto a la diáfisis del radio, vamos a ver que también es prismática triangular con 3 caras y 3 bordes. La disposición espacial de las caras van a ser cara externa, cara antero-interna, cara postero-interna. Entonces repito: cara externa, cara antero-interna y cara postero-interna. Y los bordes anterior, posterior e interno. El borde interno se llama cresta interósea y, como ya habíamos mencionado, la cresta interósea de la diáfisis del cúbito sirve para que se fije la membrana interósea. En cuanto a la epífisis proximal del radio, vamos a describir los siguientes elementos. Yendo de abajo hacia arriba, encontramos esta superficie rugosa que se llama tuberosidad bicipital del radio o tuberosidad del radio. Es una superficie rugosa y que sirve para que se fije el tendón distal del músculo bíceps braquial. Más hacia arriba de la tuberosidad bicipital tenemos una zona estrecha, que es la zona más estrecha de esta epífisis superior, que es el cuello del radio. Y sobre el cuello del radio, la cabeza del radio. La cabeza del radio va a presentar en su cara superior una superficie articular, lisa, cóncava, que se denomina cavidad glenoidea del radio y que sirve para corresponderse con el cóndilo del húmero. También esta cabeza del radio va a estar rodeada todo por un perímetro, una superficie, toda una
una zona periférica que rodea toda esta cabeza del radio y que es articular en su cara anterior, interna y posterior. Ese perímetro de la cabeza del radio sirve para relacionarlo con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Entonces, esa sería la epífisis proximal del radio. En cuanto a la epífisis distal o epífisis inferior, vemos que es la parte más voluminosa del hueso, la parte más ancha, y ahí le reconocemos 6 caras: una cara anterior, una posterior, una cara superior, una cara inferior, una cara externa y una cara interna. Dentro de lo que es la cara anterior, vemos que es una cara cóncava y sirve para que se fije el músculo pronador cuadrado. La cara posterior va a presentar 3 canales que van a dar paso a los tendones distales de los músculos extensores: el extensor largo del pulgar, el extensor propio del índice y el extensor común de los dedos. La cara externa va a presentar 2 canales. El canal más externo va a dar paso a el tendón distal de 2 músculos, que son el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y el canal más interno es el llamado canal canal radial. Va a dar paso, digamos, al tendón distal de los músculos primer radial externo y segundo radial externo. En cuanto a la cara interna del radio, va a presentar una superficie articular cóncava en sentido antero-posterior, que es la cavidad sigmoidea del radio, y que sirve para corresponderse o articularse con la cabeza del cúbito, con la cabeza de la ulna, en lo que es la articulación radiocubital inferior. También en esta cara, o en esta cavidad sigmoidea del radio, se va a fijar, como va a ver más adelante, en su borde inferior, el ligamento triangular de la articulación radiocarpiana. La cara superior, bueno, no tiene elementos para descripción, ya que se va a continuar con la diáfisis del radio, ¿no? Y la cara inferior es una cavidad, es una cara articular, toda articular, que va a presentar 2 superficies articulares separadas por una cresta anteroposterior. La superficie articular más externa se va a corresponder con el hueso escafoides de la fila antebraquial del carpo, en lo que es el esqueleto de la mano, y la superficie articular más interna se va a corresponder con otro de los huesos de la primera fila del carpo, que es el hueso semilunar. Entonces, las 2 superficies corresponden: la más externa al escafoide y la más interna al semilunar. En esta cara, también inferior, fuera de las superficies articulares, en la parte más externa, digamos, de esta cara inferior, también hay una proyección ósea que se llama apófisis estiloides del radio. Esta apófisis estiloides del radio va a servir para que se fijen los ligamentos o el ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Bien, acá tenemos entonces lo que es la epífisis proximal del radio, y ahí estamos viendo entonces todo lo que es la tuberosidad del radio, tuberosidad bicipital del radio, para la inserción del tendón, distal del músculo bíceps braquial. Luego tenemos el cuello del radio, y más hacia arriba la cabeza del radio, todo con su perímetro, que es todo cubierto por cartílago hialino en su cara anterior, interna y posterior, ya que es esa zona de la cabeza que se corresponde con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y en la cara superior de la cabeza, esta superficie articular cóncava, que se llama cúpula, la cúpula del radio, y que servía para alojar al cóndilo del húmero, ¿no? La articulación húmero-radial. Nuevamente, entonces, la epífisis superior del radio, la cabeza, el perímetro de la cabeza, la cúpula radial, el cuello del radio y la tuberosidad bicipital del radio. Aquí tenemos los 2 huesos del antebrazo, como les decía, dispuestos en forma paralela: el radio en posición lateral, el cúbito o ulna en posición medial, y como ustedes ven, 2 huesos largos que se unen a nivel de sus epífisis, la epífisis proximal y la epífisis distal.
Bien, pasamos ahora entonces a describir un poco las articulaciones que vamos a encontrar en este segmento del miembro superior, es decir, este tercer segmento del miembro superior, que es el antebrazo. Y estamos viendo en este caso el húmero, porque necesitamos repasar un poco lo que es la epífisis inferior del húmero, ya que participa en la articulación del complejo articular del codo, ¿no? La región del codo, que es la que vamos a ver en este momento, nosotros la vamos a delimitar desde el punto de vista topográfico por dos líneas también que van a pasar en forma transversal al eje mayor del miembro superior. La línea superior va a pasar a dos traveses de dedo por encima de la epitróclea del húmero, y la línea transversal inferior, que es también obviamente perpendicular al eje mayor del miembro superior, va a pasar a dos traveses de dedo por debajo de la epitróclea. Por lo tanto, el pliegue del codo va a quedar justamente aproximadamente en la zona media de esta región del codo. En esta región del codo nosotros vamos a encontrar un complejo articular en el que van a participar la epífisis inferior del húmero y la epífisis superior del radio y del cúbito. ¿Qué superficie, qué elementos teníamos en la epífisis distal o epífisis inferior del húmero? Bueno, nosotros habíamos dicho que existían superficies articulares y superficies no articulares. Entre las superficies articulares teníamos la tróclea por dentro, y la tróclea nosotros ya la habíamos descrito de generalidades, que sabíamos que era una superficie articular que estaba constituida por dos vertientes separadas por una garganta. Entonces, dos vertientes separadas por una garganta. Esa es la superficie articular interna, y que se va a corresponder con la cavidad sigmoidea mayor de la ulna. Por fuera teníamos otra superficie articular convexa, elíptica, lisa, que era el cóndilo. Y el cóndilo sabemos que se va a corresponder con la cúpula del radio, la articulación húmero-radial. El cóndilo va a estar separado de la tróclea por este canal que se llama canal cóndilo-troclear. También dijimos que existían fosas y dijimos que teníamos sobre la tróclea, en la cara anterior, teníamos la fosa coronoidea, que servía para alojar el vértice de la apófisis coronoides en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo. Y en la cara posterior del epífisis inferior del húmero, también sobre la tróclea, teníamos otra fosa más grande, que era la fosa olecraniana, y que servía para alojar al olecranon, el pico del olecranon, en el movimiento de extensión del antebrazo sobre el brazo. En la cara anterior también vamos a ver que sobre el cóndilo existe otra fosita, que es la fosita supracondila, y que servía para fijar el perímetro, el vértice, digamos el borde de lo que es el perímetro de la cabeza del radio, en el movimiento también de flexión del antebrazo sobre el brazo. Y por último, dijimos que existían en este epífisis inferior dos superficies que eran no articulares, una sobre la tróclea, que era la epitróclea, y otra sobre el cóndilo, que era el epicóndilo. Bien, eso a manera de repaso. En cuanto a las epífisis proximales del radio, nosotros vamos a ver que para este complejo articular va a poner lo que es la cabeza, todo lo que es la cabeza del radio, y la cúpula radial. La cúpula radial se va a corresponder con el cóndilo del húmero, en lo que es la articulación húmero-radial, y el perímetro de la cabeza del radio se va a corresponder con la cavidad sigmoidea menor de la ulna, en lo que es la articulación radioulnar proximal. Y el cúbito o ulna va a poner en este complejo articular su cavidad sigmoidea mayor, que va a articularse con la tróclea del húmero en la articulación húmero cubital o húmero ulnar, y ya mencionamos la cavidad sigmoidea menor para relacionarse con el radio. Bien, todo este complejo articular del codo va a estar formado por tres articulaciones, entonces la húmero radial, la húmero cubital y la radio cubital o radioulnar proximal. Estas tres articulaciones son desde el punto de vista morfológico y funcional diferentes, es decir, presentan características particulares.
Lo que sí, en común, van a presentar una única cápsula, es decir, todo el complejo articular del codo va a estar reforzado, va a estar, digamos, englobado en una única cápsula articular que se va a fijar en la periferia de las superficies articulares. Esta cápsula es común para las tres articulaciones. Y esta cápsula articular del complejo articular del codo va a estar reforzada por ligamentos que se van a clasificar en anterior, posterior, lateral interno y lateral externo. Si nosotros analizamos ahora la articulación radio ulnar proximal, vamos a decir que desde el punto de vista de la clasificación funcional la vamos a clasificar como una diartrosis trocoide. Diartrosis trocoide, que va a estar conformada entonces las superficies articulares por un cilindro óseo y por un anillo osteofibroso. El cilindro óseo está representado por lo que es la cabeza del radio, todo el perímetro de la cabeza del radio. Y el anillo osteofibroso va a estar formado por lo que es la cavidad sigmoidea menor del cúbito y el ligamento anular del radio, que va a rodear justamente a manera de un anillo toda la periferia, todo el perímetro de la cabeza del radio. Esta articulación entonces va a tener como medios de refuerzo, ya dijimos que tiene una cápsula en común con las otras articulaciones, y como medio de refuerzo va a tener el ligamento anular, que justamente va a evitar que se produzca la luxación, digamos, de la cabeza del húmero, o sea, lo mantiene en posición, y además tiene otra función este ligamento anular, que es el de ampliar la superficie articular del cúbito, es decir, lo que es la cavidad sigmoidea menor. Tiene dos funciones, entonces el ligamento anular amplía la cavidad articular del cúbito y además le da sostén, le da estabilidad a esta articulación radiocubital proximal. Otro ligamento que va a reforzar esta articulación es un ligamento que se encuentra por debajo de la articulación, es un ligamento muy pequeñito pero muy resistente, que es el ligamento cuadrado de Denousse. Este ligamento cuadrado de Denousse se encuentra, como les digo, por debajo de la articulación y se va a fijar en el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor de la ulna, y de ahí se va al cuello del radio. ¿Qué movimiento realiza esta articulación radioulnar proximal? Bueno, el movimiento que va a realizar es una trocoide. Nosotros ya sabemos que todas las trocoides, el único movimiento, el fundamental que realizan, es el movimiento de rotación. Entonces, esta articulación lo que va a permitir es la rotación del radio sobre el cúbito. Ese movimiento de rotación del radio sobre el cúbito va a hacer que la mano, moviéndose en forma solidaria con el radio, establezca o realice los movimientos de pronación y supinación, que nosotros ya vimos en la generalidad de la materia, ¿no? Entonces la mano realiza movimientos de pronación y supinación en forma solidaria al movimiento de rotación que hace el radio sobre la ulna. Y el radio puede rotar sobre la ulna gracias a estas articulaciones de tipo trocoide, que son las radioulnares o radiocubitales superior e inferior. O sea, la inferior la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, otra de las articulaciones de este complejo articular del codo dijimos que era la húmero-radial. La húmero-radial nosotros la vamos a clasificar como una diartrosis condilartrosis. Superficies articulares, bueno, el cóndilo del húmero con la cúpula del radio. ¿Qué movimiento realiza esta articulación? El movimiento central, o el más importante que va a realizar, es el de permitir justamente la rotación del radio sobre el cúbito. Y secundariamente va a participar en el movimiento de flexo-extensión del antebrazo sobre el brazo. La otra articulación de este complejo articular del codo es la articulación húmero-cubital o húmero-ulnar. Esta articulación nosotros la vamos a clasificar desde el punto de vista funcional como una diartrosis trocleartrosis. Diartrosis trocleartrosis. Superficies articulares, bueno, la tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Movimiento que va a realizar esta articulación, como es una trocleartrosis, sabemos que el movimiento preferencial de la trocleartrosis es la flexo-extensión. Flexo-extensión. Y ahí entonces vemos ahora que el vértice de la apófisis coronoides, en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, se va a introducir en la fosa coronoidea.
y el olecranon, en el movimiento de extensión del antebrazo sobre el brazo, se va a alojar el pico del olecranon en la fosa olecraniana, que estaba en la cara posterior de la epífisis inferior del húmero. Bien, entonces esas serían las tres articulaciones del complejo articular del codo, con el nombre, la clasificación funcional y los movimientos principales que realiza cada una de ellas. En esta imagen que estamos viendo, nos permite justamente ver a los dos huesos del antebrazo, el radio en sentido lateral, la ulna en sentido medial, y los puntos de unión en sus epífisis, la epífisis superior y la epífisis inferior. Estas son las articulaciones radio-ulnares o radiocubitales superior e inferior. La superior, bueno, ya la hemos descrito, vamos con la inferior. La articulación radiocubital o radioulnar inferior, desde el punto de vista funcional, también se considera una diartrosis trocoide. Algunos autores consideran como una diartrosis falsa trocoide, ya que no tiene un anillo osteofibroso completo o bien establecido como sí lo tiene la radioulnar proximal. Pero se considera una diartrosis trocoide, ya que permite, justamente favorece este movimiento que estamos viendo aquí a su derecha, que es el movimiento de rotación del radio sobre el cúbito. ¿Qué superficies articulares van a conformar esta articulación radiocubital inferior? Bueno, por parte del radio ya dijimos lo que era la cavidad sigmoidea, que se encontraba en la cara interna de la epífisis distal del radio. Entonces, cavidad sigmoidea del radio. Y por parte de la ulna era la cabeza de la ulna, cabeza del cúbito, esa superficie convexa, lisa, que estaba en la cara externa, justamente de la epífisis distal del cúbito. Estas superficies articulares se van a mantener unidas, son los medios de unión de esta articulación, van a ser una cápsula articular que se fija en la periferia de las superficies articulares, y también ligamentos. Los ligamentos van a ser los ligamentos radiocubitales anterior y posterior, y el ligamento triangular. El ligamento triangular de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca se va a extender desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio a la apófisis estiloides del cúbito. Este ligamento tiene una función similar a lo que era el ligamento anular del radio en la articulación radiocubital superior, y es que va a ayudar a mantener las superficies en contacto, las superficies articulares, y además aumenta, digamos, lo que es la cavidad sigmoidea del radio. Es decir, termina de formar ese anillo osteofibroso para que esta articulación se transforme en una diartrosis trocoide. Ese ligamento triangular también va a hacer que se va a interponer entre lo que es la cara inferior de la epífisis inferior del cúbito con los huesos de la primera fila del carpo, en el esqueleto de la mano. A ese nivel estaría lo que es el hueso piramidal del carpo, pero no toma contacto justamente el cúbito con el piramidal del carpo, porque se encuentra interpuesto entre ellos este ligamento triangular. Esta imagen también nos permite ver que los huesos del antebrazo, es decir, lo que es el radio y la ulna, se encuentran unidos, además de en sus epífisis proximales y distales, en lo que eran estas articulaciones radiocubitales superior e inferior, se encuentran unidos también a nivel de sus diáfisis. Y a nivel de sus diáfisis están unidas por esta membrana que ustedes ven aquí, que se llama membrana interósea. Esa membrana interósea justamente se va a extender desde el borde externo de la ulna a el borde interno del radio, de la diáfisis del radio. Entonces la membrana interósea une a estos dos huesos, pero a nivel de sus diáfisis. O sea que entonces estos huesos se encuentran unidos a nivel de sus epífisis y a nivel de sus diáfisis. Esta forma de unión de estos dos huesos a nivel de sus diáfisis, acuérdense que se denominaba sindesmosis. Esta era la sindesmosis radioulnar o sindesmosis radiocubital.
que era la unión justamente a través de esta membrana interósea de las dos diáfisis, o de las diáfisis de estos dos huesos. Bien, aquí tenemos entonces otro esquema del complejo articular del codo. Ahí vemos la cápsula del complejo articular del codo que engloba a las tres articulaciones del codo. Era una única cápsula y esa cápsula estaba reforzada por ligamentos que nosotros dijimos que se clasificaban como anterior-posterior, lateral interno y lateral externo. Eran comunes para las tres articulaciones del codo. Y a la derecha ustedes tienen un esquema de la articulación radiocubital superior o radiocubital proximal, que era una trocoide, en donde ustedes ven aquí la cabeza del radio con su cúpula, la cúpula de radial, para el cóndilo del húmero, y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que como ustedes ven, formaba el anillo osteofibroso junto con el ligamento anular del radio, ¿no? El ligamento anular del radio que iba desde el borde anterior de la cavidad sigmoidea menor, rodeaba todo el perímetro de la cabeza del radio y terminaba en el borde posterior de la cavidad sigmoidea menor. Recuerden que por debajo, esta articulación radiocubital proximal tiene el ligamento cuadrado de Denousse, que también ayuda a mantener la estabilidad de esta articulación, que es una trocoide, ¿no? Acá tenemos lo mismo, o sea, otra imagen, otro esquema, donde tenemos la ulna, el radio, ahí tenemos la cavidad sigmoidea menor de la ulna, ahí tenemos la cabeza del radio, todo el perímetro de la cabeza, y ahí tenemos el ligamento anular, que ayuda a que el radio, a completar ese anillo osteofibroso para que la cúpula del radio gire, haga su movimiento de rotación. Aquí esquemáticamente está representado el movimiento que realiza esta articulación, que es el movimiento de rotación, para que el radio rote sobre la ulna. Bien, acá tenemos otro esquema donde estamos mostrando la articulación húmero-cubital, donde dijimos que era una diartrosis tróclea-artrosis. Ahí tenemos la tróclea del húmero, las dos vertientes separadas por la garganta, y ahí tenemos la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que también tiene una cresta en la zona media que se corresponde con la garganta de la tróclea y dos superficies articulares laterales que sirven para las vertientes, ¿no? Esta es la tróclea, la diartrosis tróclea-artrosis justamente, húmero-cubital. Y esquemáticamente el movimiento que realiza, que es el movimiento de flexión y extensión. Esta imagen nos está mostrando justamente digamos, la epífisis inferior, la cara inferior de la epífisis inferior del radio y de la epífisis inferior del cúbito. La cara inferior de la epífisis inferior del radio dijimos que era articular, tenía dos superficies articulares separadas por una cresta en sentido antero-posterior. La superficie articular más externa se correspondía con el hueso escafoides de la primera fila del carpo, el esqueleto de la mano, y la segunda superficie articular, la más interna, se correspondía con el hueso semilunar también de la primera fila del carpo. Ambas superficies separadas por una cresta en sentido antero-posterior, y también en esta cara inferior podemos ver la apófisis estiloides del radio, que servía para fijar el ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana. Y aquí tenemos la epífisis inferior, o sea, la cara inferior de la epífisis inferior del cúbito, de la ulna, donde teníamos la cabeza en su cara externa. Tenemos todo lo que es la cabeza, que es articular para relacionarse con la cavidad sigmoidea del radio, en lo que era la articulación radiocubital inferior. Y más hacia afuera de esta cara inferior, la apófisis estiloides del cúbito, donde se fija el ligamento lateral interno de la articulación radiocarpiana. Bien, y aquí esquemáticamente tenemos justamente la articulación de la muñeca, o articulación radiocarpiana. Ustedes ven que el nombre se llama radiocarpiana, no mencionan nunca a el cúbito. ¿Por qué? Porque el cúbito, la epífisis inferior del cúbito, está separada de los huesos del carpo por el ligamento triangular, ese ligamento que dijimos que iba desde el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio a la apófisis estiloides del cúbito. Entonces ese ligamento triangular se interpone, separa la epífisis inferior del cúbito de los huesos del carpo.
mientras que la cara inferior del radio, dijimos que tenía dos superficies articulares, la más externa se corresponde con el hueso escafoides de la primera fila del carpo y la segunda es para el hueso semilunar, que es el segundo hueso de esta primera fila de los huesos del carpo. Entonces esa es la articulación radiocarpiana, que ya la vamos a analizar cuando veamos luego el esqueleto de la mano. Bien, con esto entonces hemos hecho una descripción de lo que es la osteología y la artreología de este tercer segmento del miembro superior, que es el antebrazo. En el próximo video nos dedicaremos al estudio de la mano, la osteología y la artreología, y la miología de antebrazo y mano.